bienvenidos a este Salón de Actos del Real Instituto de Estudios Asturianos para presentar este libro que ya veo que suscita un enorme interés por la cantidad de gente que hay aquí. El floreu de la gaita asturiana, patrimonio, recuperación y uso. Bueno, los autores me imagino que son muy conocidos de todos ustedes, pero no obstante, en estos actos conviene protocolariamente decir algo de ellos, ¿no? Algo, porque habría mucho que decir, pero vamos a ser breves para que ellos hablen. Balbino Menéndez Suárez, de Santo Adriano, 1977, y Ricardo Soberado Hoyos, Oviedo, 1977, son dos maestros de gaita con una trayectoria musical que se inicia a finales de los años 90 del siglo pasado. Sus caminos profesionales se unen en la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo, donde Balbino trabaja desde el año 2002 y Ricardo se incorpora en el 2004. En esta escuela enseñan gaita asturiana desde esa fecha hasta la actualidad. Ambos cuentan con un amplio bagaje en su historial, tanto en experiencias docentes como musicales, que no vamos a contar aquí para no alargar efectivamente este acto. En el año 2011 presenta su primer proyecto en común, un método de aprendizaje para niños titulado Iniciación a la gaita asturiana, en el que tratan de plasmar todos los recursos didácticos que utilizan en su labor docente y que son el fruto del estudio y posterior análisis de la metodología utilizada en sus clases. Ese anterior trabajo en común fue el germen del libro que hoy presentamos y al que han dedicado muchas horas de trabajo durante los últimos 5 años. En esta publicación plasman su impronta personal y docente, rigor, respeto y cariño por el legado musical que nuestros antepasados nos han dejado. Y ahora, sin más, tiene la palabra Ricardo. Yo me bajo aquí para poder ver esto, ¿verdad? Y después voy a subir para las cosas. Bueno, buenas tardes a todos. No sé, ¿se me escucha bien? Bueno. Vale, pues en la habitación que me diste tú, ¿qué ponía? ¿Que había pincheo después o...? Pues, bueno, presta mucho ver este salón lleno, la verdad. Sabíamos que hay gente que nos aprecia, no sé si tantos pensábamos. Así que agradeceros a todos los que estáis aquí con nosotros, porque veo muchos amigos, alumnos, compañeros de profesión a los que admiro o admiramos y nos hace mucha ilusión que estéis aquí con nosotros en este día. En primer lugar, me gustaría agradecer a Ramón Rodríguez, el director del REDEA, del Real Instituto de Estudios Asturianos, y a la institución que representa por la amabilidad, por el cariño, por abrirnos las puertas de esta institución y hacer posible que este trabajo vea la luz. Para nosotros es un honor formar parte del catálogo de publicaciones del Real Instituto de Estudios Asturianos, como digo, y desde que entamamos las primeras conversaciones, pues todo fueron facilidades y de ahí el agradecimiento. Ya comentó Ramón, acaba de mencionar que Balbo y yo hicimos un trabajo en el año 2011, un trabajo dedicado a la enseñanza de la gaita. La verdad es que fue todo muy bien y desde el momento en el que ese trabajo vio la luz, pues ya empezamos a pensar en algo en otra cosa, ¿no? en otra materia en la que pudiéramos trabajar juntos, porque fue una experiencia muy enriquecedora para los dos. De aquella éramos un poco amigos y compañeros de trabajo, y después de ese trabajo empezamos a ser, además de un poco, mucho más amigos, ¿no? La verdad es que esa relación profesional y personal se mantiene durante años y se sigue manteniendo después de este trabajo en el que invertimos muchas horas, y nos apetecía hacer una presentación, si cabe, un poco diferente y contaros pues, el porqué y cómo hicimos este trabajo. Voy a dar paso a algo para que nos inicie un poco en ello. Bueno, iba a sumarme al agradecimiento de Ricardo antes de la interrupción, decía que apagáis los móviles, por favor. Lo que pasa es que, bueno, ya que sonó lo que sonó, pues igual viene al pelo alguna consideración al rollo de ello.
Eso que sucedió ahora, sucede habitualmente. Escuchámoslo en la limerca, en la consulta del médico, cuando estamos tocando una misa y es raro el día que no suena un móvil, y suena muchas veces esa melodía, y llama la atención por qué la gente escoge esa melodía. Todos los que estamos en esta sala sentimos identificados con esa melodía, suena asturiano, y todos los que estamos en esta sala reconocémoslo como una gaita asturiana. Sin embargo, creo que si bajamos un poco más la lupa, ya no todo el mundo sabrá que lo que empezaba a sonar y un floreu de gaita, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Si bajamos más la lupa, menos aún serán los que lo reconozcan como el floreu de Remis, y menos aún sabrán que el intérprete es José Manuel Tejedor. Y aunque hay muchos gaiteros aquí, yo diría que solo 4 frikis sabrán que es el corte número 12 del disco Lunáticos del grupo folk Tejedor, editado en el año 2003. Entonces, dicho esto, creemos que se puede entender la enjundia y la necesidad de este trabajo. Y es que el floreo y una pieza breve, apenas llega al minuto en condiciones normales, y la transcripción tampoco va más allá de 3 o 4 pentagramas. Sin embargo, en tan poco espacio de tiempo y en tan poco terreno, condensase una numerosa cantidad de matices técnicos, musicales, retóricos y estilísticos. Y una pieza que está presente de manera transversal en el repertorio de la gaita asturiana y que aparece también en todas las facetas del oficio del gaitero. Cualquier gaitero que domine el so arte esfuérzase en hacer un buen floreo. Cualquier músico, aunque sea ajeno a la tradición de la música asturiana, llama la atención un floreo y presta atención. Y cualquier aprendiz, por novel que sea, sueña con florear. Sin embargo, suele pasar que lo que está presente entre nosotros de manera natural y permanente pasa desapercibido y dámoslo por natural y entendido. Sin embargo, a nosotros amontonábasenos las preguntas al rollo del floreo. Por eso, lo primero que hicimos fue ver qué había escrito sobre los floreos. Y las referencias escritas al floreo son escasas y ciñese a breves descripciones o alguna consideración acerca de la manera en que se deben de emplear. En cuanto a las transcripciones, aunque hay más de las que nosotros inicialmente pensábamos que íbamos a encontrar, también es cierto que, y no es la tendencia de los últimos años, pero es cierto que la tendencia habitual era recoger floreos de 2 figuras muy importantes de la gaita asturiana, que son José Remiso Valle y José Antonio García Suárez, gaitero Beriña. Y también los criterios de transcripción que se empleaban eran de carácter heterogéneo. Por último, pensamos que en el campo de la interpretación existe un pequeño canon de floreos ampliamente transmitidos e interpretados, en detrimento de una hipotética, en aquel momento cuando iniciábamos el trabajo, una hipotética riqueza desconocida. Y es por eso que nos planteamos una serie de preguntas, y que son el objetivo al final inicial de este trabajo. Queríamos saber desde cuándo se fai el floreu, por qué y así, y si que sea así responde a una estructura o una forma musical, por qué lo llamamos así, si hay mucha variedad o ese canon del que hablamos está justificado porque hay 4 nada más, si existen otras gaitas o si es exclusivo nuestro y qué grado de desarrollo tenemos, y por último, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo se fai? Y una vez que Balbo acaba de justificar un pouco el porqué de esta publicación, vamos a falaros de cuál es la estructura del libro que después todos vais a comprar. Este libro tiene 3 partes. Tiene una relacionada con los textos musicales, otra con el estudio y la investigación y una tercera con una parte documental. El eje vertebral del trabajo son los audios, las grabaciones que pudimos ir recopilando a lo largo de los años. Y digo años porque cuando entamamos solo contábamos con unas decenas de grabaciones, las que pudimos juntar así con la xente más conocido. Una vez que teníamos esas grabaciones, empezamos a transcribirles y a seguir intentando aportar más grabaciones al archivo que teníamos,
y enseguida nos dimos cuenta del patrimonio musical tan grande que tenemos en Asturias, y entonces tuvimos que echar freno y pararnos a plantear cómo íbamos a meter mano a este trabajo y cómo íbamos a desarrollarlo. Lo primero fue hacernos preguntas, ¿no? El porqué del floreo, por qué se desarrolló tanto durante el siglo XX en todos los gaiteros que había en Asturias, y una vez que bueno, fuimos un poco dando forma a todas estas cuestiones, pues conseguimos un poco conformar esta parte del estudio y de la investigación. Una tercera parte, muy trabajosa, está formada por las fuentes sonoras, todas esas grabaciones que, como os digo, fuimos recopilando, y todas esas fuentes sonoras que hicimos todas documentales, y ahí hay una parte muy importante del trabajo que parece pequeña, pero que fue, si cabe, una de las partes que más tiempo nos llevó a desarrollar, ¿no? Y es aportar toda la documentación de cada una de esas grabaciones, y ese trabajo no es fácil. Conseguir datos biográficos de la gente, conseguir datos de las discografías, todo eso es lo que conforma, digamos, las fuentes sonoras. Y luego, en cuanto a cómo repartimos el trabajo, porque al fin y al cabo somos dos, y la división, ya os lo comento, no es 50% para cada uno. El trabajo se hizo 100% entre ambos. Sí es verdad que nos repartimos el trabajo y era bastante fácil de hacerlo, porque nos conocemos muy bien, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y los débiles, y también lo que más nos gusta. Toda aquella parte, digamos, teórica o de investigación siempre nació del lápiz de Balbo, y los textos escritos y la música de la mi pluma. Esos primeros bocetos que fuimos creando cada uno como idea inicial siempre fueron compartidos entre ambos, discutidos, hasta que fuimos dando forma a esos bocetos, y luego íbamos desarrollando, digamos, cada uno de ellos hasta que más o menos teníamos algo ya sólido, y ahí volvíamos otra vez a discutir, añadir, quitar y poner, hasta que más o menos pues ya teníamos algo ya con forma, ¿no? Imagino que alguno se preguntará que cuántas veces nos pegamos en estos, no sé, diría 5 o 6 años que llevamos con ello, y la verdad es que ni llegamos a las manos ni cerca anduvimos. Siempre creo que con humildad, con respeto y con inteligencia fuimos capaces de afrontar las dificultades, que las hubo, y las discusiones, porque al final son dos personalidades y dos formas de ver y de entender la música, pero bueno, siempre hubo un punto de acuerdo y un punto, digamos, común. Aquí tenemos una imagen, en una de ellas salgo yo, estoy en la residencia de estudiantes en Madrid, en el CSIC. Ese fue uno de los primeros viajes que hicimos. Allí encontramos algunas grabaciones de Kurt Sigler, un etnomusicólogo alemán que estuvo por España y por Portugal, rollo de los años 1930, que hizo muchas grabaciones, la mayoría en el oriente de Asturias, y descubrimos también allí a un gaitero, porque una de las, digamos, lo que más nos sorprendió es que pensábamos que sabíamos mucho de la gaita y de los gaiteros, y la verdad es que sabíamos bastante poco. Como decía Balbo, sí es verdad que hay algunas figuras clásicas que a nosotros, a nuestra generación, esa de los 90, nos tocó mucho tocar y estudiar, y ahora me está viniendo a la cabeza a un gaiterazo que encontramos ahí en la residencia de estudiantes, que fue Colás el Formiguero, y que forma gran parte del canon de piezas que transcribimos. Una vez que establecimos a lo que queríamos dar respuesta y que vimos que había materia prima, como dijo Ricardo, parámonos y delimitamos, planteamos el método de trabajo. En primer lugar, delimitamos, aquí vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Entonces establecimos los criterios de selección. La primera decisión fue que no íbamos a recoger todos los floreos posibles. Independientemente de lo quimérico que pudiera resultar esto, parecíamos que no aportaba información cualitativa ni era un valor añadido. Sí buscábamos, eso sí, que el muestreo fuera representativo. Por eso incluimos todos los registros que consideramos de interés
en el mayor espectro temporal, geográfico y de figuras posibles. No incluimos floreos contemporáneos, puesto que entendemos que no desconocemos la trayectoria y la repercusión que van a tener. Por eso, no documentamos tampoco gaiteros nacidos con posterioridad al año 1950. Solo lo hacemos con 2 excepciones que en el texto están debidamente justificadas. Lógicamente, primó mucho la originalidad, la versatilidad de escalas, la ornamentación, los recursos, el empleo de distintos tonos y los estilos variados. Este último criterio entendíamos que permitía acometer otro objetivo, que era la revisión y la recuperación, que logrará ampliar ese canon del que hablamos, de repertorio en general y de floreos en particular, que no incluyó repertorio de numerosos gaiteros. En segundo lugar, desarrollamos los criterios de transcripción. Decíamos, cuando vimos lo que había hasta el momento escrito, que había una gran heterogeneidad. Entonces, nos encontramos desde floreos escritos a compás, totalmente a compás, a floreos escritos totalmente a libitum. Floreos que empleaban grupos de valoración especial frente a floreos que empleaban ligaduras de expresión. Ausencia total o presencia de manera muy somera de ornamentación. Y esto no hay de extrañar por la dificultad que entraña, y cualquiera que se haya enfrentado a tal labor lo sabe. La primera sensación cuando te pones a transcribir un floreo es que las necesidades desbordan ampliamente los recursos que la escritura musical nos ofrece. Por eso, aunque como punto de partida no hay otro camino que seguir la grafía convencional, sí matizamos o adaptamos algunos convencionalismos a nuestro interés y también desarrollamos otras grafías no convencionales que entendemos que son interesantes, o sea, que consiguen captar algunos de los matices que contiene un floreo. Entendemos que esto es interesante y necesario a la hora de nosotros abordar el trabajo de manera controlada, pero también es necesario a la hora de interpretar las nuestras partituras. Otro de los elementos que incluimos en las transcripciones, como decíamos, es la ornamentación, ya que entendemos que esta es intrínseca a los floreos. O sea, no hay floreo si este no está ornamentado, y un floreo sin ornamentar es en sí mismo una absoluta incongruencia. Por eso nos pareció interesante recoger todos los adornos que fuéramos capaces a precisar, porque además nos parecía que era un valor añadido a las transcripciones. Y claro, cuanto más datos quieres aportar en la partitura, pues más trabajo lleva y más horas debes dedicar a ello. Los que habitualmente hacen transcripciones de piezas ya saben lo complejo que lleva y el trabajo que lleva. Pero claro, si hablamos de grabaciones de una bajísima calidad, pues esto se complica, ¿no? No sé si los gaiteros que tenemos por aquí ya lo habrán hecho alguna vez, pero para los que nunca lo hicisteis voy a poneros alguna grabación de las muchas que tuvimos que transcribir para que os hagáis una idea de más o menos lo que lleva, ¿no? Si suena, porque... Como veis, a la sociedad que tiene, la dificultad de escuchar con claridad, se añade por muchos momentos la voz del cantante que, bueno, a modo de animar, Y si cuando estás escuchando, escuchas el Viva Asturias, ya no escuchas otra cosa.
No sé si escucháis un pitido que sonó ahí ahora. Pues ese pitido lo tuve yo en mi orilla como 3 o 4 días. O sea, estuvimos en un periodo de transcripciones. Al final, las transcripciones duraron años, pero a veces en diferentes épocas era muy intenso, ¿no? Durante muchos días escribíamos floreos, porque al final el oído se va avezando a trabajar de esta manera y se va desarrollando más. Pero en un momento dado me salió un pitido en la orella y no se me quitaba. Y estuve así como 3 o 4 días hasta el momento que ya me empecé a preocupar, porque pensé que iba a tener un problema en el oído. Y bueno, cuando ya es músico y te dedicas a esto, pues lógicamente estamos hablando de una enfermedad bastante grave, ¿no? Pero bueno, por suerte bueno, pues se me quitó, y aunque cuando empezamos otra vez con la copla siempre estaba con la cosa de que me iba a salir, pues bueno, no volvió a salir. Sí es verdad que también a partir de ahí igual me tomaba mayores descansos de un floreo a otro o tal, porque es verdad que cuando te metes a veces igual tiras 3 o 4 horas y no te das cuenta del tiempo que pasa, y así el oído está sufriendo, ¿no? Porque muchas veces no escuchas bien, incluso lo hacíamos con auriculares para poder captar con la máxima claridad las notas, porque en eso queríamos ser lo más puristas posibles y trasladar de verdad al papel lo que escuchábamos. Eso está al máximo volumen que se puede escuchar, ¿eh? Sí, son varios. He sido un mugido. Bueno, pues de estas fueron muchas. Y no solamente porque en el trabajo, luego os diremos exactamente cuántas grabaciones hay, que son una parte bastante más pequeña de lo que escuchamos, es decir, que escuchamos muchas, y entonces, pues eso, el trabajo es muy denso. ¿Cómo lo hicimos y cómo transcribimos? Os voy a contar un poco cómo fue ese trabajo, ¿no? Primero hacíamos una escucha a tiempo real, y ahí determinábamos pues la afinación de la gaita, el tempo y la estructura de ese floreo. Después, a través de con aplicaciones musicales, en algunas modificábamos la velocidad, que la puedes llevar a más lenta para poder escuchar con mayor claridad. En otras modificábamos el tono para llevarlo a un tono donde estuviéramos nosotros más cómodos. Y después hacíamos una primera transcripción a lápiz, en papel, así, en sucio, ¿no? Más o menos una idea general de lo que tal, para ir pudiendo hacer correcciones. Después, a través de editores de partituras, la pasábamos al editor, y luego ya nos juntábamos, y a partir de ahí hacíamos el trabajo en común. Hacíamos una, dos, muchas escuchas hasta que ya teníamos claro que más o menos la estructura coincidía y que las notas estaban ahí. Y bueno, pues ahí empezábamos a discutir sobre los fraseos, sobre eso, pues ciertas notas que Balbo escuchaba, que yo no escuchaba, que yo sí, la figuración y demás. Luego pasábamos ya a la ornamentación, que pues lo mismo, ¿no? Aunque los dos utilizamos el libro de Balbo, en el que él establece unos métodos de transcripción y todo eso, pero bueno, pues hay cosas que escuchas y que no estás de acuerdo, si es un semitrino, si es un trino, si vibras, si no vibras, entonces ahí había un periodo importante de transcripción. Y finalmente, una vez que ya más o menos estábamos de acuerdo, hacíamos una última escucha en el mismo editor, ya a velocidad, para ver si había alguna cosa que seguíamos sin ver. En algún momento, pues
alguno de los dos tuvimos que ceder, porque había cosas que nunca llegábamos a ningún punto de encuentro, porque él escuchaba una nota, yo otra, y era difícil. Pero bueno, pues finalmente, pues, en unos casos cedió algo y en otros casos pues me tocó a mí ceder. La segunda parte, aparte de las transcripciones, sería el estudio teórico, que a su vez divídese en dos bloques. Un bloque de análisis de carácter más aséptico, donde a partir de las transcripciones musicales extraemos conclusiones que apuntan hacia el ámbito melódico en el que se desarrolla el floreo, la tonalidad, las líneas melódicas y por lo tanto el material temático, la métrica, la gógica, la ornamentación, la improvisación y también los estilos y la forma musical. Por otra parte, teníamos el segundo bloque que conformaba el bloque de discusión, en el que planteamos una definición que trata de aglutinar todos los aspectos formales, técnicos, retóricos y estilísticos del floreo. Abordamos dentro de este apartado también una hipótesis acerca del su origen, el su desarrollo y la su conformación, y también establecemos el origen del nombre que lo designa. Otros elementos de discusión en este apartado son los ámbitos de interpretación, las funciones, la situación actual y las perspectivas de futuro. A la hora de abordar estas cuestiones, enfrentámonos a un problema de difícil solución, que es la ausencia de fuentes. Esto, por otra parte, no es exclusivo de la gaita asturiana, lo que tiene que se fai más acentuado en unos terrenos que en otros. Por ejemplo, en el ámbito de las fuentes sonoras, hay un límite inferior que nos iguala a todos los instrumentos, y un límite relativamente cercano, que es la invención del fonógrafo, en 1877. De ahí para atrás no hay audios, de ahí en adelante, pues es relativamente cercano. Y la aparición de un audio que recoge un floreo da ser relativamente temprano, apenas 25 años después. Ya podemos datar el primer audio de un floreo, que fue en 1902, de la mano del gaitero Giberdón, para la fonográfica madrileña y en soporte cilindro de cera. Desde entonces, en poco más de un siglo, son muchos los soportes y los registros en los que pudimos restolar y en los que tuvimos la oportunidad de investigar. Mucho trabajo, pero mucha suerte por la bendición de que existieran y de que tuviéramos la oportunidad. Sin embargo, en el terreno de la música notada, nuestra situación ya es deficitaria. Aunque para algunos instrumentos ya existen partituras desde principios del siglo XVI, por ejemplo, para el laúd ya había unas tablaturas que aparecieron en 1507 en Venecia de la mano de Ottaviano Petrucci, en el terreno de la gaita no había hasta finales del XIX, casi 400 años después, para poder encontrar las primeras partituras que reflejan un floreo. Y en los cancioneros armonizados para piano de Rufino González Nuevo y Miranda en 1865. Por otra parte, atestiguan la existencia de floreos, pero no nos aportan información sobre las melodías o sobre las estructuras. Hay que agarrarlos con pinzas. No tienen una intención de fidelidad, sino una intención artística. Son arreglos para piano, en un contexto de nacionalismo musical, donde emplean las melodías populares como música programática o descriptiva. Con intención musicológica, pero también de una manera muy esquemática, aparecen posteriormente en 1920 en el cancionero musical de la lírica popular asturiana de Eduardo Martínez Torner. Y ya de manera explícita, ya tendríamos que irnos antes de ayer, finales del siglo XX, en los métodos de gaita. Más difícil aún nos resultó en el terreno de los textos escritos. Aunque nos esforzamos por hallar documentación escrita acerca del floreo, esta búsqueda fue infructuosa. Buscamos en diccionarios históricos, en hemerotecas, en literatura, en textos de eruditos asturianos del siglo XVIII, pero no hallamos nada. No ya hasta mediados del siglo pasado, donde casi de manera coincidente aparecen en prensa escrita y en libretos discográficos. Y ahí donde por primera vez encontramos textos que emplean la palabra floreo para referirse de manera inequívoca a la forma musical que nos ocupa. Aún así, apoyándonos en esas fuentes, en testimonios, en fuentes secundarias y en paralelismos con otros instrumentos, creemos que pudimos dar respuesta a las preguntas que inicialmente nos planteábamos. En alguna ocasión lo hacemos desde el terreno de la hipótesis y siempre y en todo caso con absoluta prudencia. Pero, de todas las maneras, creemos que las aportaciones al conocimiento sobre el floreo son importantes. Queremos ahora detenernos un momento más en las fuentes sonoras, porque cuando lo queremos sintetizar, y no hay otra manera de hacer una presentación que sintetizando, siempre decimos que el bloque tiene tres bloques bien diferenciados: transcripciones, estudio y fuentes. Las tres llevaron su buen trabajo y a simple vista, aunque solo sea por el volumen que ocupan, las transcripciones y el estudio así lo exhiben.
Sin embargo, el apartado de las fuentes sonoras y la documentación de estas puede llevar a engaños por el número de páginas que dedicamos a tal fin. Solo unos datos para poner en contexto dicho apartado. Manejamos audios procedentes de discos compactos digitales, cintas de cassette, caseras y comerciales, discos de vinilo, discos de pizarra, cintas magnéticas, discos de aluminio o cilindros de cera. Documentamos a 67 gaiteros, 4 de ellos anónimos, nacidos entre 1852 y 1964 y registrados entre 1902 y 2019, oriundos de 26 municipios, tanto del oriente como del occidente, de la costa, pasando por centro y el interior y las rayas. Realizamos un total de 239 transcripciones, 149 floreos de entrada, 41 floreos de descanso y 49 floreos de salida. Y aunque no lo cuantificamos, estimamos que esas 239 transcripciones apenas representan una quinta parte de los floreos que escuchamos. Fuimos conscientes desde el entamu que ya era imprescindible apurrir los audios de los floreos, y es decir, 239 cortes de audio que son las fuentes sonoras de las que se nutre esta investigación, y que son imprescindibles en primer lugar para la correcta interpretación de las partituras, pero también imprescindibles desde el mínimo rigor necesario en una investigación de este tipo, dando la oportunidad a otros estudiosos para su valoración y enmiendas si fuera necesario. También nos pareció muy importante documentar esos audios en un registro de fuentes sonoras, de manera que cada floreo transcrito se aportan los siguientes datos. Una catalogación con un código alfanumérico formado por la letra E para los floreos de entamu, D para los de descanso y S para los de salida, más el ordinal correspondiente. El nombre y los apellidos del intérprete, lugar de origen, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Corte en que aparece, pieza asociada y acompañante si lo hubiera. Tipo de soporte sonoro, registro discográfico y fecha de ese registro. Archivo de procedencia y origen de la información, tanto la biográfica como la discográfica. Entendemos que esto dará a otros la oportunidad que nosotros no tuvimos de tener un punto de partida para otros posibles estudios. Y es decir, hicimoslo por rigor y por vocación. Pero lo que comenzó como una voluntad convirtióse en una obsesión. Y llegó el momento que nos parecía que si no apurríamos el nombre, los dos apellidos, que muchas veces solo aparece un apellido, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte y el concello de origen, parecíamos que estábamos faltando el respeto a los gaiteros. En muchas ocasiones esta información ya estaba publicada, solo hubo que recopilarla y comprobarla en algunos casos. En otras, una llamada de teléfono fue suficiente. Al otro día había alguien que nos decía esos datos, a veces incluso de manera documentada. Pero en otros casos, no en pocos, eso, como os explicará Ricardo, fue imposible. Y, desde luego, tampoco fue fácil. Y parte de lo que acaba de explicar Bravo da respuesta a todos esos que habitualmente cuando nos veíais decíais, ¿qué? ¿El libro para cuándo? Pues el libro para cuando fuimos capaces de resolver todas estas dudas que se plantearon. Yo creo que solo la gente que está acostumbrada a documentar y a hacer este trabajo sabe lo complejo que es encontrar toda esta documentación. Porque como os digo, hoy por hoy todos entramos aquí en Google y tecleamos a ver si hay suerte y aparece. Pero ahí, uno, lo que aparece hay que entrecomillarlo todo y dos, aparece muy poco. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de campo que uno, visitar a los pocos gaiteros clásicos que viven y dos, ir a las casas de la gente, amigos que nos fueron facilitando acceso a esos archivos. Hoy tenemos la suerte aquí de tener a Fernando Triago, que nos ayudó mucho, y nos falta aquí una figura que nos da mucha pena no poder tener con nosotros, que es a Javier de Arroes. Tenemos a Iván Rionda, un gran amigo que también nos ayudó mucho y nos pasó mucha documentación, y él hizo un gran esfuerzo también porque Javier de Arroes estuviera aquí. Los que estáis, si conocéis la música tradicional, sabéis el grandísimo trabajo que este hombre lleva haciendo durante 60 o 70 años y toda la documentación. Lo visitamos igual una decena de veces
para estudiar todo lo que tenía allí en su casa y también para hacer las grabaciones, porque las hicimos allí directamente. Llevábamos la grabadora, escuchábamos los discos y allí pues directamente hacíamos las grabaciones in situ. Y bueno, pues todos esos audios que fuimos consiguiendo, pues todo lo que forma por toda esta digamos, fuentes sonoras, ¿no? Que son fundamentales y que van a estar al servicio de todos vosotros. Todos los que tengan el libro van a poder escuchar esas grabaciones, porque son una parte más del libro. Cuando tengáis el libro ya veréis cómo podéis tener esas grabaciones, porque las consideramos fundamentales. Queremos que aprendáis a florear con las grabaciones, como decimos nosotros, no con la partitura. La partitura es verdad que ayuda y que da una información, pero si realmente aquellos que tengan interés en aprender el floreo solo lo van a hacer escuchando la grabación. De ahí es donde lo vais a sacar. Y este trabajo de conseguir la documentación, pues es tremendo, ¿no? Porque cuando no estás de ello, pues te encuentras sorpresas y te das cuenta de lo difícil que es, ¿no? Aquí veis un disco de vinilo y en las últimas letras pone abajo Gaita de Borbolla. No sé si lo veis, pues ahora rastrear a ver quién es el gaitero, porque es la única información que tenemos, eso. Entonces, claro, uno hace sus hipótesis. La Borbolla es un pueblo de llanes. Allí había un gaitero de Panchín, César, el de la Borbolla, o dos, bueno, o muchos, pero a César lo conocíamos, que emigró. Pero bueno, son todo conjeturas. Nosotros no entramos en conjeturas, solo pusimos los datos que de verdad pudimos contrarrestar y creemos que lo podíamos hacer. Aquí tenemos a Juan Campollo, de una de las grabaciones que nos pasó Fernando Andrialgo. Es un disco de Antón Sastre Bilbao y el único dato que aparecía es que lo acompañaba un gaitero que se llamaba Campollo. Pues lo mismo, ¿no? Fernando nos dijo que se llamaba Juan, que era oriundo de Santander, que también había migrado y hasta ahí llegaron los datos. No pudimos concretar más. En ese disco sí añadía que en otro disco de los que nos pasó también añadía que el gaitero que lo acompañaba era el gaitero de las Chabolas. Ahí ya no se daba ni nombre, ni apellido, ni nada, únicamente eso. Otra gente sí nos habló de ese apodo, de quién podría ser el gaitero, pero no pudimos concretar datos. Algunas veces la única manera de concretar los datos fue esta: ir al cementerio y corroborar los datos que teníamos porque no coincidían. Al final preguntas a diferentes fuentes y unos dan unos datos y otros otros. Como no coinciden, pues al final vas directamente a las partidas de nacimiento si puedes, y si no, pues a la lápida para ver exactamente en qué fecha falleció. Y lo que nos trajo de cabeza fue los hermanos o hermanos de la Busdonga. Esto sí fue un trabajo que ahí dedicamos muchas horas, porque hay muy poca, o sea, la Busdonga fue una figura muy importante en la música asturiana, pero hay muy poco escrito sobre ella. Al final entras ahí en internet a ver lo que encuentras y sí aparecía que tenía un hermano o dos, porque en algunos casos aparecía que tenía un hermano que se llamaba Aurelio Álvarez, pero nunca aparecía en el mismo texto que tuviera otro hermano. Sin embargo, ibas a otra documentación que aparecía que tenía un segundo hermano, supuestamente, que se llamaba Ángel Álvarez. En los discos también hay información, como podemos ver en este disco de la Busdonga, que pone acompañamiento gaita Ángel Álvarez. Y en este otro disco, en la portada, encontramos que hay dos gaiteros que la acompañan. Uno A. Álvarez, podemos suponer que es Ángel o Aurelio, no sabemos, y otro que la acompaña que es J. Álvarez. Entonces ahora ya no sé si tenemos dos hermanos, tres o uno, porque está Ángel, está Aurelio y está J. Álvarez. Aquí uno de ellos, en alguna documentación pone que lo apodaban el Busdongu, aquí a este lo apodan el gaitero. No sé si a los dos si eran diferentes o como es el mismo, o los dos tenían ese apodo. En algunos sitios lo apodaban como el Busdongu, en otro podía ser el gaitero.
En este disco de vinilo encontramos que quien acompaña la gaita es José Álvarez. Por lo tanto, ahora ya tenemos 3 o 2 o 1. Ángel, Aurelio o José, que puede ser José Ángel o José Aurelio, también podría ser. Y ya aquí encontramos una documentación del Museo del Pueblo de Asturias, en el que habla de que documenta que el gaitero es Aurelio Álvarez Díaz, el busdongu, que acompaña a su hermana Obdulia. Como es una fuente de la cual nos fiamos mucho, pues entendemos que sí, que había 2 hermanos, que uno sería Aurelio y otro sería Ángel, y seguramente uno era José Ángel o José Aurelio, pero posiblemente fueran 2 hermanos. Y luego buscas en discos exactamente con la misma matriz, pero son ediciones diferentes, uno se publicó en un año y otro en otro, pero exactamente es el mismo disco, pero parece ser que en uno acompañaba a Punto Álvarez y en otro acompañaba a José Álvarez. Con lo cual, lo cual es imposible. Así que, pero no quedó en la cosa. Vamos a ver, y un día esto de casualidad, en internet, rastreando la busdonga por todos lados, aparece una persona que hace un comentario que dice que es bisnieto de la busdonga. Y de eso que escribes un mensaje por Facebook a ver si hay suerte, y hay suerte, contesta. Y explicamos el tema, mira, estamos rastreando de la busdonga, ¿nos podrías dar algún dato más? Ah, pues mira, mi madre es nieta de la busdonga y vive, y además conserva muy buena memoria. Ah, bueno, pues mira, dile por favor, pregúntale por favor, a ver si hay forma que nos diga quién eran los hermanos quiénes son los 2 hermanos gaiteros de la busdonga. Creemos que uno se llama Aurelio y otro se llama Ángel. A ver si es cierto o no. Y nos contesta a los pocos días y nos dice, no, mi madre dice que solo tenía un hermano que era Ángel. Ella no tiene conciencia de que hubiera un segundo que se llamaba Aurelio. Entonces, claro, lo que hasta ahora traíamos es como que se cae todo, ¿no? Porque nosotros ya dábamos por supuesto que había uno que era Aurelio y otro que era Ángel, pero ahora la nieta dice que no, que solo conoce a uno de ellos que era Ángel. Así que, bueno, pues vamos al registro, a ver si en los registros pues encontramos algo de documentación. Sabíamos que la busdonga había nacido aquí en el Fuente de la Plata, en Oviedo. Fuimos al archivo diocesano y nos dijeron que los datos del registro, pues que correspondía a la parroquia de San Pedro de los Arcos, pero que todas las partidas de nacimiento de ahí se quemaron cuando la guerra y que no existía nada. Así que por ahí tampoco podemos documentar. Y ya por último, pues dijimos, bueno, pues vamos nuevamente a escuchar las grabaciones, porque si hay 2 gaiteros, coño, tendríamos que diferenciarlos de alguna manera. Y volvimos otra vez a las grabaciones que teníamos, donde supuestamente eran 2 diferentes, pero nosotros no fuimos capaces de diferenciar a ninguno de los 2. A nosotros es el mismo gaitero. Entonces, ¿puede darse el caso? Sí. ¿Los hay? 2 hermanos que toquen la gaita muy bien, sí. En Asturias tenemos algunos hermanos que tocan muy bien. Ahora, que toquen exactamente igual, como que no diferencies nada, ya sería casi una quimera. Así que, de momento, nosotros no tuvimos la capacidad de resolver esta cuestión. Ojalá alguien la tenga y pudiera poner un poco de luz. Pero bueno, sirva este ejemplo como una problemática que nos encontramos muy a menudo. Y es que por eso se dilató tanto en el tiempo, porque, como decía algo, sentíamos que no dar un dato de alguno de esos gaiteros que había ahí era como casi un pinchazo en el corazón, ¿no? Nos sabía muy mal, pero llegó un momento que hubo que cerrar el libro. Y cerrando el libro, pues podemos, y ya terminando un poco esta presentación, pues llegar a los resultados a los que nosotros llegamos. Y nos planteamos unos objetivos al principio, marcamos dónde pensábamos llegar, y los resultados pues vienen a ser que creemos que aportamos una metodología de transcripción que consideramos que es importante y que creemos que se podría llegar a utilizar. Hay un corpus de transcripciones muy importantes, como dijo Balbino, 239 floreos transcritos. Hay un análisis de la estructura formal del floreo que hasta ahora creo que nunca se había dado,
y que nos gustaría en el futuro explicar, porque esa es la siguiente parte, nos gustaría explicar más con detalle este trabajo, sobre todo a la gente que de verdad quiera tocar floreos y que le interese. Hay una teoría acerca del origen y de la conformación, hay una teoría a cargo sobre el origen del nombre de floreo, y hay una recopilación de fuentes sonoras. Esos serían un poquitín los resultados objetivos, digamos, de este trabajo. Y Valpo nos va a hablar de otros resultados. Si bien Ricardo habla de resultados objetivos que aportamos, estos podrán ser completados por la aparición de nuevas fuentes, pero al final son resultados palpables y presentes. Sin embargo, creemos que también existen otros resultados, más bien prospectivos, podríamos decir, que se darán o no en el futuro, pero que si se llegan a dar, para nosotros también sería motivo de orgullo y estaría en el capítulo de logros. Creemos que los criterios de transcripción, además de postularse como un método para seguir en adelante por otros editores, también tienen una fácil transposición a la didáctica. No podemos evitar pensar cómo vamos a enseñar los floreos. Y aunque somos conscientes de que el audio ya es absolutamente imprescindible, toda ayuda y poca. Por eso las concreciones que aporta nuestra manera de transcribir los floreos puede ser un apoyo determinante a la hora de acercar los floreos a nuestros alumnos. Buscamos también que el libro contribuya a la recuperación del uso y el empleo tradicional del floreo, promoviendo que se mantenga vivo en contraposición a fosilizado, alimentando su capacidad de crear, crecer y retroalimentarse constantemente, además de recuperar su carácter de identidad musical del intérprete. Y por último, debemos saber que el floreo es un patrimonio muy importante de la gaita asturiana, diferenciador y mucho más desarrollado que en otras gaitas primas o hermanas. Por eso también esperamos que se tome conciencia de su importancia, de su valor identitario y de su cualidad de patrimonio inmaterial de la gaita y de la cultura asturiana. Y no queremos acabar sin dar las gracias, porque durante todo este tiempo nos dirigimos a muchas personas e instituciones a pedir ayuda, y no vamos a nombrar aquí a todos, porque todos están nombrados en el libro, ojalá sean todos y no se nos haya quedado por ahí alguien, que no es fácil, al final son muchos años y hay mucha gente a la que pedimos ayuda, y la verdad es que, pues eso, ahí están todos en el libro. Sí, de manera especial queremos darles gracias a gente que nos abrió las puertas de su casa, a gaiteros y familia de los gaiteros, que nos trataron siempre con mucho respeto y con amabilidad. Queremos tener un agradecimiento especial para la institución que nos da trabajo, la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo, que nos da esa estabilidad, digamos, laboral para poder enfocarnos en otro tipo de trabajos. Gracias a todas las personas, a todas las instituciones que son los guardianes de ese patrimonio musical que tenemos, y que todo el mundo que quiera entablar un trabajo de estos sabe que hay, de verdad, toda la gente que tiene trabajo están encantados de poder compartirlo. Y para finalizar, sí nos gustaría nombrar a gente que fue más allá, que, no sé, personas, amigos, compañeros de profesión, que son parte vital de este trabajo. Aquí delante tenemos uno, que es Alfonso, el director del Museo de la Gaita, Alfonso Fernández García, Fernando Ontrialgo, que lo nombré antes, que está haciendo un trabajo importantísimo de grabaciones de música asturiana, Héctor Braga Corral, Iván Rionda Castro, Gabriel de Arroes, al que ya nombré antes, Jesús Ángel Rodríguez Solís, Chus Solís, y Luis Francisco Álvarez Pola. Estos 7 personas son una parte muy importante de este trabajo, porque aportaron muchos datos, corrigieron, nos ayudaron muchísimas cosas, y estamos muy agradecidos. Y también, pues, por último, a las familias, ¿no? Que al final sabes que todos los que pues hacéis cualquier tipo de trabajo, al final hay mucho tiempo que restas a la familia, a las mujeres, a los fíos. Y sí queríamos tener una dedicatoria especial para 2 personas que no están con nosotros, que son Gelu y Manolo, nuestros padres, que, bueno, pues desgraciadamente ya no nos acompañan,
pero bueno, seguro que están muy muy orgullosos de los socios. Y bueno, pues hasta aquí ese agradecimiento. Y Bueno, para concluir, pues... Sí, para concluir solo no queríamos cerrar la presentación sin hacer una referencia a la portada del libro. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ella, y como cuando enseñas la casa, pues queremos enseñar la portada, aunque es lo primero que se ve. De alguna manera, esta portada cierra el círculo de este trabajo y cierra cómo nosotros entendemos este oficio. Cuando entrevistamos a los gaiteros y cuando nos escuchamos para las transcripciones, siempre nos emocionábamos con alguna cosa. A veces porque alucinábamos con la técnica que tenía, mirábamos uno para el otro y decíamos, vaya dedos, vaya técnica, vaya manera de tocar. Otras veces por el arte que tenía, cómo de cosas aparentemente sencillas sacaban oro. Otras plasmábamos con el oficio que tenían, cuando sabíamos certeramente que estaban fallando y aún así eran capaces de resolver, a veces incluso repitiendo el mismo fallo, como diciendo, fízulo adrede, no hay que me haya equivocado. Y también cuando los dedos no acompañaban, por la pasión que demostraban, por lo que hacían y por mostrarnos lo que sabían, aunque les costara mucho trabajo. Casi al mismo tiempo que empezamos a trabajar en esto, una fotografía llegó a nosotros. No tenía mucha calidad, pero sabíamos que sería en algún momento, no sabemos si en este o en otro, portada de un libro. Muchos años después, Andy Baraja obró su magia y le sacó muchísimo más partido del que esperábamos. A nosotros, las fotografías sugieren muchas cosas y queremos compartirla con vosotros. Trátase de Emilio Colla Otero, Emilio de Bererda, y Tana Iglesia de Tarna. Vemos banderas que cuelgan del campanario, luego ya era un día de fiesta. La fotografía, como podéis ver en la parte inferior izquierda, está quemada, de la claridad del día. Sería un día de sol, verano probablemente. Y teniendo en cuenta que el platón de la iglesia de Tarna y San Pedro, puede ser que fuera a finales de junio. El paisano ya tiene sus años. En un brazo la gaita y en otro el callao. Y no lo trae de adorno, está apoyado en él. Y parece que está saliendo de misa, puesto que desea la iglesia a la espalda. Y esto no se ve en la fotografía, pero estando allí, vimos que iba camino del bar Nalón, donde nos dicen que siempre, después de tocar la misa y la procesión, tomaba el vermú. Así que más compromiso, más oficio, más tradición, más vocación y más pasión no se puede pedir. Y es por eso por lo que dedicamos el libro a Emilio y a todos los gaiteros y a toda la gente que, gaiteros o no, tienen pasión, compromiso y vocación por lo que fan. Muchas gracias. Autores de este magnífico libro. Desde luego queda claramente de manifiesto en la presentación que la armonía está presente entre ellos dos, y ellos bien lo recalcaron, pero yo creo que se nota cumplidamente, y también se nota que hay un trabajo intenso detrás. Yo tuve ocasión de hablar más veces contigo y yo sé lo detallista, puntilloso que eres, con lo cual me imagino... Pues el más. ¿El más? Bueno, en esto lo traté menos, ¿no? Pero me imagino que todo eso que contaste te quedaste corto. Bueno, como es habitual en estos casos, damos la opción de que los presentes digan algo, pregunten, hagan un comentario, en fin, estáis dispuestos, supongo, a contestar. Ánimo. Yo no puedo preguntar una cosa brevemente. Hablando de la busdonga, ¿el registro civil lo mirasteis en el ayuntamiento o no? Todos los sitios donde podíamos llegar, llegamos, sí, pero... Claro, es que los libros de la Iglesia sufrieron mucho en la guerra civil, sí, en algunos casos, ¿no? Sí, venga, adelante. Sí. Sobre la busdonga sí puedo decir que el dato del nombre de Aurelio era de Rafael Meré. Rafael Meré, que había sido director en su día del Museo de la Gaita, que tenía la fotografía y estaba escrito por detrás. Sí. ¿Alguien más? Sí. Celso, sí. Sí,
En una de las diapositivas aparece el mapa de Asturias con la circunscripción de los concejos. He visto números, por poner pues uno, que verga, del cual soy cronista, habían 18. Es un 18. Es la leyenda, ¿no? Y es la leyenda, no y el número de gaiteros. Ya me parece. No, hay una leyenda en la que documentamos cuántos gaiteros hay en cada concello. Entonces cada concello tiene un número para seguirlos. No, una pequeña decepción porque en Llanera aparecía con 26 y pensé que era 26. Sí. Más preguntas. ¿Qué había más referenciado? Solo vimos el floreo en canción. ¿Qué encontrasteis? ¿Más de canción, más de gaita, más de baile, más de parella, más...? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, bueno. Es que a lo mejor es lo que pusisteis está... Hay muchas grabaciones de discos de tonada donde nosotros de ahí pudimos sacar los floreos. Hay de grupos de baile de la época. ¿Qué más? No, hay de todo. Hay discos de solista, hay de solista. ¿Lo matizáis en el libro la diferencia entre el floreo sí, claro. de baile, de gaita? En esas partes, en esas fuentes sonoras. Ese descanso en la canción. Claro, por ejemplo, floreos de descanso solo aparecen en los discos de tonada, lógicamente. Floreos de entrada y de salida aparecen de manera transversal. Y sí, y es cierto que nos sorprendió porque cabe buscar directamente discos de gaiteros solistas y la primera intención. Después buscamos discos de tonada, pero también obtuvimos mucho material de discos de grupos de baile de la época de la sección femenina, de educación y descanso. Hay mucho material editado en las que... En proporción yo creo que hay más de baile, de gaita, de tal que de canción. Digo por el volumen de... No, de canción hay muchísimo también, ¿eh? No, hay muchísimo volumen. Por ejemplo, el campo de los floreos de descanso y exclusivo de la asturianada. Es que, si miras para atrás, ¿qué gaiteros solistas graban? Aparte de Breña y de Remis, que no hay más. Es decir, si quieres escuchar a Marcelo del Fresno, que era un gaiterazo, tienes que ir a un disco de la tonada, no hay más. Si quieres escuchar a Colás, prácticamente lo mismo. Y si quieres escuchar a Giverdón, pues prácticamente lo mismo. Es decir, Giverdón tiene 60 canciones grabadas y donde hay 4 de solista, el resto son todas en un acompañamiento. Pues eso trasládalo prácticamente a la gran mayoría. No, discos de acceso a Feliciano y toda esta gente que había de... Sí, bueno, Feliciano, toda esta gente grabó mucho para grupos de baile. Sí, de Feliciano hay bastante. Pero por ejemplo también hay grabaciones de trabajos de campo, de Constantin Braliu, de Kurt Schilder. Todo eso son grabaciones de campo que recogen a gaiteros solistas. Es la referencia de Antón Sastre Bilbao, que usted decía. Bueno, nada, eso fue, quiero decir, yo aquí hablé de algún ejemplo concreto que me llamó la atención, pero bueno, en la documentación, en las fuentes sonoras vas a ver todo lo que hay y de dónde salió, que fue lo que nosotros a lo que pudimos llegar. Como ya algo comentó antes, incido, es decir, que hay una selección de todo que no transcribimos el 100%, transcribimos el 20% de lo que consideramos, porque bueno, tú que eres conocedor de la música sabes que un gaitero igual tenía un floreo o 2. Entonces, si hay una grabación donde hay 10 temas y hay 10 floreos y si se repite 10 veces prácticamente el mismo, lo transcribes una vez, ¿vale? Pero bueno, realmente nosotros las fuentes las estudiamos todas, pero luego ya en esa digamos, criterios de selección que teníamos y de transcripción, pues decidimos escribir uno, no 10. Aunque a lo mejor todos tenían un pequeño matiz, pero bueno, no lo veíamos oportuno, vamos. Y en cuanto a lo que tú preguntas, y es transversal. O sea, el floreo está siempre que un gaitero tocaba floreo. Y no... no sé, no se estaba escuchando. Bueno, el floreo para los gaiteros de la tradición no era un fin, sino un medio. Entonces siempre que tocaban floreo. Tocaban floreo en los entendidos de misa, tocaban floreo en la marcha real y en el himno de Asturias cuando se empezó a tocar. Tocaban floreo para la asturianada, tocaban floreo para el baile, en las transiciones de los grupos de la sección femenina, cuando hacían el omudao y lo lisiero, pues hacían un floreo de transición. Todos tocaban floreo y entonces en toda esa documentación, discos que hay registrados, de ahí extraemos. Más grabaciones de campo, más grabaciones caseras, pues tenemos por ejemplo hay un floreo
de un gaitero que se llamaba Arsenio Lobeto Borbolla, de Camarmeña, nacido en 1900 y registrado por la familia en 1969, 3 años antes de morir. Pues, hay muchas grabaciones y de muchos registros diferentes. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, María. Sí, en la pieza para piano que pusisteis, que supongo que es de González del Valle o de... Es la de Rufino, ¿no? Sí, alguno de estos caprichos, de estas fantasías Sí. estilísticas. Pusimos la primera que datamos, la de 85, pero en el resto de canciones armonizados aparecen pasajes florísticos. Sí, y son floreos reales que se han podido identificar. Son pasajes de floreos. Nosotros reconocemos pasajes de floreos, pero descontextualizados. Lo que decimos, no aportan información fidedigna, sino que los entendemos como música descriptiva, programática, toman esos elementos, pero se observan glissando, que son pasajes florísticos. Se observan también que cuando hacen esos pasajes meten un bordón, meten un pedal con la tónica, y a nosotros nos sugieren pasajes florísticos. Sí, pero vamos, evidentemente sí se reconoce que ahí se intenta imitar un floreo de gaita, pero ¿son floreos que se hayan podido identificar de algún gaitero? ¿Son floreos reales? No, son pasajes de floreos sí. descontextualizados, cogido una sección, una breve sección, sí. que nosotros reconocemos como un floreo, porque sube a lo que nosotros llamamos el requinteo y sube al registro agudo, pero no mantiene estructura ni pretende representar. Son pasajes descriptivos. Hay uno, lo que pasa es que no me acuerdo ahora cuál es el libro del que sale, que es un glissando desde arriba hasta abajo. Ese es lo diré, el del bigote del Oriente, el de la botilla. Manolo Rivas. Sí, Manolo Rivas, antiguamente. Ese es de... Por Ese ejemplo, está grabado. Manolo Rivas, que en toda la documentación escrita que encuentras del Oriente de Asturias y todo esto, que evidentemente era un gaitero muy renombrado, no hay apenas grabaciones. Las únicas que hay son las de Kurt Schindler, me parece que eran, y que además no tocan ni repertorio de gaitero. Toca unos ramos de la zona, Una danza prima, me parece. una danza prima. Nosotros la lucubración que hicimos, y es que nosotros siempre decimos que el floreo está condicionado por el momento. Entonces, nosotros la lucubración que hicimos, y que si estaba tocando ramos, él entendió que para el ramo no tenía que florear, porque no nos cuadra que un gaitero del renombre de Manolo Rivas no hiciera floreos de calidad, y en las grabaciones que hay de él no hay floreos que puedan ser. Pero bueno, si por ejemplo cogiéramos el disco del gaitero Giverdón, que se editó ya en vinilo, los floreos no representan en absoluto su capacidad de florear, viéndolo en los discos de tonada. Entonces, bueno, cualquier expresión musical y instantánea y efímera, y el floreo más aún, porque responde a una situación. Entonces, si están haciendo un ramo, pues igual entiende que no tienen que florear. Si está acompañando tonada y ve que el cantante respira, pues igual resuelve rápidamente el floreo. O si tuviera aquí nuestro amigo Santi, pues diría que seguramente un floreo de salida de una tonada, si el cantante levanta los brazos para pedir el aplauso, pues hay que rematar el floreo, aunque no te apetezca rematarlo. Entonces, están condicionados por la situación y eso pensamos que sucede con Manolo Rivas. Sí, ¿alguna otra intervención? ¿Pregunta? Sí. Una pregunta, en el tema de improvisación, ¿encontrasteis alguna pauta en los gaiteros que estudiasteis? Hay algunos que improvisan todo o cogen un patrón y siempre repiten lo mismo. ¿Alguna cosa que...? Hombre, saber si está improvisando es difícil. Es difícil, ¿no? Porque de todas formas yo, no sé si vale como ejemplo, siempre hablo de improvisación ensayada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los gaiteros? Porque yo cuando toco también improviso, pero improviso sobre una base que tengo, y estoy seguro de que ellos no hacían lo mismo. A ver, lógicamente estamos hablando de grabaciones, no desconocemos ni el fondo, ni la cuestión, ni el porqué de cómo esa grabación fue. Entonces, todos son conjeturas, pero bueno, creo que los que nos dedicamos a esto más o menos lo hacemos así, es decir, tienes en tu cabeza diferentes estructuras,
Yo por lo menos cuando me pongo a tocar no pienso voy a hacer el floreo 1, ni el 3, ni el 10, sino que tengo unas estructuras y las combino. Hombre, sí es verdad, por ejemplo, yo que sé, en floreos de descanso, Giverdón que está tocando y que tiene tantas grabaciones y que está cantando, pues suena mucha improvisación, ¿no? Porque pues igual no dibuja ninguna figura claramente, métricamente ni melódicamente, pues puede ser que sea improvisación. Y luego en muchas grabaciones de gaiteros que ya tienes diferentes y repiten ese floreo o ese canon más o menos siempre, evidentemente no están improvisando, tienen una estructura muy clara en esa cabeza y la hacen. Yo creo que igual por donde van los tiros de tu pregunta, y nosotros distinguimos dos tipos de improvisación. Una improvisación literal, que sería lo que todo el mundo entiende por improvisación, o sea, todo el mundo no, la gente ajena a la música lo que entiende por improvisación, y una improvisación, no recuerdo el nombre ahora cómo la llamamos, pero otra que es la que habla Ricardo, que es sobre una estructura, tú sabes dónde empiezas, sabes dónde vas a terminar, sabes qué recursos idiomáticos tienes con un instrumento y lo utilizas. Eso es, en Giverdón hace improvisaciones literales, empieza en un sitio y no sabes dónde va a terminar. Pero esa tendencia se acabó en él. No hay ningún gaitero más que siga esa tendencia de empezar y a divagar para arriba y para abajo y no sabe dónde empieza ni dónde va a terminar. El hacer pasajes de recursos raros, quiero decir, hace cosas no. Los gaiteros de la tradición no son ortodoxos, pero él aún menos. Y después lo único que sí observamos, que también te puedes referir a ello, para observar esto hay que tener fuentes. Quiero decir, si no tienes suficientes grabaciones de un mismo gaitero para poder ver una trayectoria, rastrearlo, no hay manera. En Bediña sí se le ve que tiene una entrada, unas subidas, un requinteo, una bajada y esas las combina. Y se puede hacer, es decir, subida 1, entrada 1, subida 2 y hace varias combinaciones y ves que son patrones sobre los patrones muy establecidos. En el resto de los gaiteros, el desarrollo es el que dice Ricardo. Tú sabes dónde partes, sabes por dónde vas a pasar y sabes a dónde vas a llegar. Y tienes una serie de recursos que empleas según el momento de lo que dice. Y añadiendo que eso que comentas es como una idea que tiene más gente, ¿no? El floreo, no, tira para adelante lo que te salga sobre el momento. Yo creo que en general, por lo menos lo que dice Balbo, una vez que el gaitero Giverdón, del que hay muchas grabaciones y se puede estudiar, igual podría ir por ahí. El resto, evidentemente, no. O sea, está muy claro que no tira de largo, ¿no? O sea, tienen estructuras, tienen ciertas melodías, tienen frases en su cabeza y los combinan muy bien. Pero mucha más cintura que en la actualidad. O sea, que también igual van por ahí los tiros. O sea, lo teníais observado, ¿no? Eso, pero tienen mucha cintura y se mueven. Y a lo mejor también hay que tener en cuenta que hoy en día, hace muchos años grabas un disco y puedes en un mismo corte hacer esa grabación 50 veces hasta que hagas lo que tú quieras. Pero si trasladamos esto a 50, 60, 70, 80 años, solo había una toma. Entonces, en un momento dado, un pasaje que no sale como el gaitero quería, y quedó como quedó, porque ya no había opción a rematarlo. Entonces, ¿eso puede sonar improvisado? Pues igual en ese momento sí. Pero como no sabemos exactamente en qué situación y cómo se grabó, pues volvemos otra vez a las conjeturas, ¿no? No podemos... Hay un ejemplo muy ilustrativo de eso que dices, que según vamos hablando van saliendo cosas. Un momento dado en el que los discos de pizarra tenían una duración y esa duración había que rellenarla. Entonces yo me imagino, hay floreos, creo que eso, no sé si de Marcelo del Fresno o de Giverdón, un floreo de salida de 1 minuto y medio, 2 minutos de duración. Yo me imagino la sala de grabación, acabar el cantante de tonada la canción y el regidor decirle, sigue. Y eso evidentemente estaba jodido, o sea, tenía que improvisar a lo bestia hasta hacer un floreo de salida con cosas aparentemente erráticas de volver y entrar y salir. Ponso, ¿querías preguntar? No, pero es que era eso lo que ibas a decir, justamente eso. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues parece que no. Si no hay más preguntas, enhorabuena a los autores otra vez y nada, nos sentimos en el día muy contentos de haber editado este libro, publicado este libro y que sigan otros. Y otro aplauso. Muchas gracias.